Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos tema que es la reforma laboral que vuelve, o mejor dicho, volvió porque la ministra Gloria Inés Ramírez la radicó en el Congreso, la presentó una vez más sin preámbulos, sin balconazo y sin ningún tipo de fanfarria, pero tiene algunas reformas y queremos ver pues cómo la ven, por supuesto, los expertos más confiables que podamos conseguir. Entonces, empecemos. Para hablar precisamente sobre los cambios que trae, sobre las modificaciones y lo nuevo que hay en esta reforma, se encuentra con nosotros Javier Eduardo Almanza. Él es el coordinador de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Javier, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos ustedes. Javier, pues lo primero es, ¿qué balance hace usted de este nuevo texto y las modificaciones que tiene, la flexibilización de algunas normas, la inclusión de temas que habían quedado pendientes del anterior? ¿Cómo ve usted esta reforma laboral con respecto al texto anterior? Inicialmente, la reforma es una versión 2.0 de la primera. Solamente ha tenido una modificación parcial, aproximadamente 30%, de incorporación. Lo primero que hay que precisar es, yo no estoy en desacuerdo con la reforma. Creo que debe ser, primero, mayor consenso y sobre todo eso ayuda al entendimiento de la reforma y la implicación que va a tener, porque hay que recordar que debe haber un cambio sustancial en la forma de generación de los contratos. De ahí la importancia de tener presente el impacto que va a tener. ¿Cree usted que se nota el diálogo o el llamado al consenso que se hizo? ¿Cómo ve usted esta flexibilización? ¿Se obedece un poco al pedido de conciliación? Realmente la intención fue positiva, el problema fue el alcance. Creo que la ausencia de diálogo total nos llevó a determinar o lleva a determinar que no va a surtir mayor efecto o trámite adicional al escenario político del Congreso. Pero tiene cosas novedosas, como por ejemplo los trabajadores de plataformas digitales, pero también siendo conscientes que no llegó a cumplir expectativas de una realidad laboral. Es decir, imponer el método no garantiza la efectividad del mismo, sobre todo desconociendo la totalidad de la realidad de un trabajador de una plataforma digital, como poner un ejemplo. Pero por el otro lado, hay una reivindicación de la figura que aún así considero que ya existía, pero le están dando mayor protagonismo, la contratación en el sector agro. No es mala, no es una mala propuesta, pero la implementación es la que no va a llevar a un punto de retorno positivo, llamémoslo así. Entonces va a generar represamiento y desaceleración en la contratación, sin lugar a dudas, pero tiene una gran falencia de diálogo formativo. Lo decimos algunos, explicar casi que en ABC al que va a contratar y al trabajador, sobre todo en el primero, porque es el que de pronto va a ver en riesgo su capital con esta reforma. ¿Cree usted entonces que valdría la pena añadir o que si la reforma pasa valdría la pena hacer algún tipo de pedagogía para que la gente tenga muy claro cuáles son las reglas del juego y que no exista un tiempo perdido en contratos que puedan resultar truncos a la luz de la reforma? Sí, creo que debe haber mayor consenso en ese ejercicio, debe haber mayor pedagogía, pero también entendiendo una realidad actual. No se puede hacer el impacto de una forma inmediata la reforma como tal. Considero que debe ser prudente y gradual la aplicación o implementación de la misma. Entonces, porque no hay que desconocer las condiciones económicas actuales del país y del mundo, pero no desconociendo la situación del cambio de la dinámica de las normas, porque hay que entender algo. Nosotros estamos hablando de un código de 1948. Estamos hablando de un código supremamente antiguo que no está arrojando y no se está adaptando a la realidad actual. Y lo que estamos proponiendo, aún así, no se está adaptando a una realidad actual. Hay una discusión que surge cuando se habla de la reforma laboral, específicamente de esta reforma laboral, y es la idea de que existiría potencialmente un versus entre la formalización laboral
y la mejora de las condiciones laborales. Es decir, cuando uno pregunta por las condiciones que se plantea para quienes tienen ahora contratos de prestación de servicios y la posibilidad que puedan formalizarse contratos laborales de manera más expandida, se habla sobre cómo la reforma no atiende la formalización o la informalidad como un problema y creo que surge entonces la pregunta de qué hacer con respecto a eso, es decir, porque la informalidad sí es un problema en Colombia, pero por otro lado, y al decir de Catalina Herrera, no se puede solucionar la informalidad con contratos precarizados. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Es algo que tocaría añadirle a la reforma? ¿Es una discusión, es un falso debate? ¿Cómo abordar esa conversación que necesariamente sabemos que va a aparecer en el Congreso? Creo que el problema realmente de este tipo de fenómenos es la política como se está involucrando dentro de la generación de derechos. Y eso es importante hacer la claridad. Es cierto que el derecho laboral busca cerrar y eliminar de pronto la existencia de las prestaciones de servicios y que efectivamente las personas estén vinculadas por un contrato de trabajo. Pero la pregunta es, ¿a qué precio se va a vincular laboralmente una persona si técnicamente tengo que eliminar o desmontar cuatro o cinco contratos para sostener uno? O que el empleador sea cada vez más difícil generar el contrato. Eso no significa que yo tenga que decir que la prestación de servicios es el predominio de los contratos o de la forma de vinculación. Sí se debe buscar el correcto uso de la figura. La reforma laboral lo que nos genera en este momento es un poco de especulación y que no es malo, pero de ahí la importancia de tener que discutirlo y hablarlo y aclararlo, que es lo más importante. Creo que las dos figuras deben existir, pero creo que el abuso de ambas figuras, llamémoslo así desde el punto de vista de los contratos de trabajo y la prestación de servicios, en este caso, de la segunda, el abuso de la figura es dominante. Y esto va a buscar en teoría formalizar. Pero hay que entender algo, y la realidad es que no va a formalizar, sino que estamos hablando de una exponencial generación de informalidad y resultado de esa informalidad, puede haber precarización de condiciones laborales, incluso disfrazadas por diferentes figuras como prestación de servicios o freelance o cualquier otra denominación que podamos tener. Y ese es un derivado no de lo jurídico, derivado de un comportamiento natural de un empleador por buscar preservar su empresa en particular. Pero hay un asunto ahí y es necesariamente en cuanto la reforma quede aprobada, de quedar aprobada, sí queda aprobada. Eso va a generar un retraso natural en la generación de contratos, ¿no? Es decir, las nuevas reglas del juego van a generar eso, sea como sea, pero no es de ninguna manera una razón para frenar una transformación en nuestras relaciones laborales, ¿o sí? Claro, eso va a generar una desaceleración de la contratación y va a generar innegablemente una desaceleración en el uso de esta figura por la especulación y el temor, porque no solamente es hablar de la reforma laboral, sino lo que implica costos, producción y adicional con elementos que, llamémoslo así, combustionan el escenario, por ejemplo, la gasolina. Entonces, eso, lo creamos o no, va a tener incidencia en la generación de empleo. Entonces es indispensable que el desmonte o la implementación de una reforma sea progresiva en la medida que debemos ir evaluando cada una de cómo se va comportando. Inicialmente, un ejemplo, la reducción de la jornada laboral, hay que, ese método puede ser un buen experimento para poder decir cómo va a ir afectando o no a la producción y a la generación de contratos. Que la mayor preocupación del Estado deba ser en este momento generar empleo o uno de los grandes pilares sea generar empleo. Hay una cosa que yo desde mi lugar de enunciación no comprendo bien, Javier, y es qué tanto de lo que se discute en esta reforma es jurídico, qué tanto de lo que se discute es económico y qué tanto de lo que se discute es cultural. ¿Cómo puede uno dividir o se puede dividir qué tanto de esto ocurre a través de la economía, ¿no? Uno normalmente habla de estas reformas con economistas y con laboralistas, pero qué tanto de eso se puede separar o qué tanto de eso está definitiva e impagaritablemente integrado. Creo que los elementos o los tres elementos están integrados. Sin embargo, no significa que no se puedan abordar cada uno desde su óptica. En el punto de vista jurídico, sería la generación de la norma y automáticamente va a tener aplicación directa
o de inflexión directa en la economía, porque pues, de una forma u otra la creación de la figura jurídica va a afectar o no a través del comportamiento de utilización o no de la figura, para que obviamente impacte en la generación o no de empleo y eso automáticamente en la redistribución del concepto económico. Y en el aspecto de pronto cultural, es lo que sí consideramos algunos es que debemos adaptarnos a las tendencias actuales de la forma de generación, buscando no eliminar la protección de derechos. El problema también se predica en esta reforma que para algunos, incluido quien habla, en este momento sostenemos que es una radicalización de un tipo de figura, pero sin menoscabar los derechos de un trabajador. Ejemplo, no puedes obligar a un trabajador de una plataforma digital a tener, por ejemplo, un contrato a término indefinido con un solo empleador, que es una sola plataforma, cuando realmente ellos pueden trabajar 3 o 4 plataformas a la vez. Pero eso no exonera de que él no tenga una seguridad social o no tenga una protección si se presenta un accidente de trabajo. Entonces, la realidad no está en decir, solo hagamos un contrato, sino también ver cómo va cambiando la dinámica y hoy nos encontramos con un código de 1948 aplicado en el año 2023 donde hablamos de plataformas, tiempos parciales, por horas, incluso por minutos en los servicios que se están presentando. Entonces sí tiene el elemento jurídico con el impacto que pueda tener la economía y adicional, la economía va a tener impacto directo en la generación de los contratos, porque si una empresa no tiene el flujo o no tiene el capital, pues no podrá utilizar ninguna de las figuras. Y adicional, el componente cultural o en su defecto de entendimiento de la evolución social nos servirá para adaptar los tres. Por eso es innegable tener que ser consciente de los tres escenarios y uno de los grandes o una de los grandes elementos ausentes en la reforma a consideración de quien está hablando es la ausencia de esa realidad, porque solamente estamos haciendo una adaptación, considero, de 1948 con ponerle el nombre de versión 2.0 inicialmente. Bueno, pero la parte de las plataformas ya les permite o les permitiría a quienes trabajan en plataformas negociar qué tipo de contrato quieren, si quieren un contrato laboral o si quieren un contrato un poco más o un poco menos atado a obligaciones para fiscales. ¿Eso sería suficiente o qué le añadiría usted en ese sentido? Creo que es importante que tendríamos que reformar incluso temas constitucionales, pero más allá de eso, creo que lo importante para el sistema es recibir flujo de capital por donde venga, es decir, de acuerdo, indistinto de la modalidad contractual. Creo que la persona que puedan cotizar por debajo del salario mínimo no es gran novedad, porque lo que hicieron fue adaptar ya una norma que existía desde el año 2013, que fue el decreto 2616 del 2013 que dio la oportunidad que trabajadoras del servicio doméstico puedan cotizar por días y con una equivalencia, ¿cierto? En ese orden de ideas es una adaptación, lo cual no es malo. Al contrario, es bueno porque ayuda a formalizar y flexibilizar, pero el problema no es ese a futuro, el problema es que el riesgo que va a existir cuando se presente una contingencia a un trabajador, la proporción del pago que se está dando no va a ser proporcional al gasto que se va a generar. Y esos son impactos que hay que tener presente a futuro, cómo financiarlos y cómo reestructurarlos. Por eso hablo de una progresividad que no, a veces no miramos el impacto en su totalidad, pero no exonera de que sea de vanguardia. ¿Cómo le gustaría a usted ver evolucionar este texto de la reforma laboral? ¿Qué cree usted que vale la pena cavilar, qué vale la pena añadir, qué vale la pena quitar? Yo creo que lo de las plataformas digitales es algo, la palabra que yo utilizaría es poderoso desde el punto de vista del impacto en la normatividad mundial. Creo que desde el punto de vista positivo, el sector agro como formalización me parece fabuloso. Creo que eliminaría la obligatoriedad, ¿sí? O el aumento de los costos para desvincular a un trabajador. Es decir, no tanto por proteger al trabajador ni proteger al empleador, sino el temor que se genera en la futura vinculación, porque a un empleador le estamos haciendo mucho más costosa el hecho de desvincular a un trabajador. Eso es una forma de obligar o presionar al empleador a tener el trabajador. Y todavía la legislación no ha cambiado en esa posibilidad o en el derecho que pueda tener el empleador de prescindir o no del servicio de un trabajador. Así sea con su propia culpa, llamémoslo así, que por eso es que pagan la responsabilidad a través de la indemnización. Consideraría que eso puede afectar la vinculación de trabajadores porque los empleadores van a asumir el temor de decir, si yo vinculo a alguien, cada vez que lo vincule,
o cada vez que pase más tiempo, se me va a hacer mucho más costosa la indemnización. La intención de esto es generarla. Yo no estoy diciendo que se quite el derecho al empleador de desvincular al trabajador, pero creo que debe haber un punto de equilibrio. Es algo que yo eliminaría buscando generar mayor empleo. Y adicional, buscaría también dentro de esa reforma que quisiera que quedara, fuera la palabra la utilizaría un poco más tal y ajustada a las expectativas, no generando el temor que estamos generando en este momento y que dentro de los debates, ojalá se pueda dar mayor explicación sobre la interpretación de la norma, porque realmente solo estamos sabiendo un pedazo o un fragmento. Al momento de leerla, no es suficientemente clara frente al tema. Adicional, que está el campo político, que en este momento no es muy amable para que una reforma circule con forma fácil o de manera fácil. Pues Javier, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por la claridad y pues bueno, vamos a ver finalmente en qué acaba esto cuando vuelva a haber noticias. Supongo que nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Santiago, gracias. Saludos a todos los que escuchan. Profe, ¿tú también haces parte del bullying? Quizás cuando no haces nada frente a un apodo. O no creas espacios para que hablemos y enfrentemos el bullying sin que nos juzguen. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, seguimos entonces en Capital Político profundizando alrededor de la reforma laboral y para esto estamos con Jairo Orlando Villabona, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias de Gestión de la Université de Rouen. Jairo Orlando, ¿cómo está? Bienvenido a Capital Político. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, quisiera arrancar, digamos, por lo más general y es preguntándole sobre su punto de vista y cómo analiza usted la reforma laboral comparando la que se entregó al final del anterior periodo legislativo, que ni siquiera se llegó a discutir, con la que se está proponiendo en este momento. Bueno, Juan Pablo, lo que yo considero es que esta reforma laboral era necesaria, es necesaria desde hace mucho tiempo, porque uno no puede entender un país en donde se le quitan tantos derechos a los empleados. Por ejemplo, no es posible que digan que las horas extras nocturnas comienzan desde las 10 de la noche, desde las 9 de la noche, como estuvo en un tiempo y después pasó a las 9. La noche empieza a las 6 de la noche, la gente trabaja de noche y tienen que pagarle por trabajo nocturno. Entonces, esas son algunas de las cosas que se les hicieron a los trabajadores en su momento, pues que deben ser revertidas, porque es lo que se pasa en todo el mundo. Entonces aquí no se está pidiendo algo que sea extraordinario, sino algo que es de justicia social en todo el mundo. Entonces, a mí me parece que esta reforma laboral lo que hace es volver justo lo que tenía que ser justo. Y los cambios que se hacen, a mi modo de ver, en la parte económica, que es lo que más se ha dicho que va a afectar mucho a las empresas, pues yo no creo que sea tanto. Incluso las empresas obtuvieron unos beneficios inconmensurables en la década pasada y sobre eso sí no se ha hablado. Quisiera entonces que profundizáramos sobre eso, como porque además es un diálogo que seguramente está pendiente con las empresas. Incluso pues hace poco estuvo esta reunión de la ANDI donde además pues se convirtió en palabras pues con la exposición de el fiscal Barbosa casi que en un evento de oposición pues durante ese segmento de Barbosa de oposición al gobierno Petro. Entonces, ¿qué pasa con este diálogo y cómo lo lee usted y cuáles son precisamente esos beneficios de los que habla y cómo hay que tener en cuenta eso de cara a la reforma que se está planteando en este momento? Juan Pablo, yo creo que esta reforma, yo creo que debería ser de las que menos problemas tendría, porque si uno mira, cuando uno mira las cifras de la DIAN del año 2021, de los costos de nómina de las empresas en Colombia, uno observa que fueron 233 billones. Entonces, eso fue lo que pagaron las empresas por sus nóminas en ese año.
Y de esa parte, pues hay un monto considerable relacionado con los beneficios, o sea, no sueldos solo, sino, bueno, hay primas, cesantías, intereses, vacaciones, pero hay un monto importante que las empresas dejaron de pagar. Las empresas contribuían con un 8% en salud para los empleados. Y en la década pasada les dieron el beneficio de quitar ese aporte a las empresas y lo asumió el Estado para trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos. Eso es casi el 90-95% de los empleados de Colombia que ganan menos de 10 salarios mínimos. Y fuera de eso, les dieron un beneficio que fue quitarles el aporte del SENA del ICF, que eso suma un 5%. Entonces, si uno suma, es cerca de un 13% de beneficio sobre esos 200 y pico de billones que le acabo de comentar de los pagos laborales que hacen las empresas. Y si uno hace cálculos muy rápidos, pues esto no es exacto, pero sí es muy aproximado, uno ve que las empresas, solo por ese hecho, esos tres hechos se ahorraron al año cerca de 22 billones. Si usted lo multiplica por 10 años, son más de 222 billones, 220 billones. Y además de eso, en la reforma tributaria del año 2019, se logró que las empresas tuvieran un descuento tributario del ICA del 50%, es decir, que lo asumió el Estado y lo dejaron de pagar las empresas. Uno suma todo eso y ese beneficio tributario del ICA daría cerca de 30 billones de pesos, 35, 36 billones de pesos. Y todo eso que le estoy diciendo se hizo para que se generara más empleo. Sin embargo, cuando uno mira la tasa de desempleo para los años 2013, 14, 15, 16 y 17, que fueron de esos beneficios tributarios, pues resulta que en lugar de bajar, aumentó el desempleo. En 2013 era el 8,65 y en 2016 era el 9,10. Entonces se beneficiaron y sin embargo no generaron más empleo. Entonces uno ve cómo en esos montos tan importantes no pasó nada, o sea, no se dijo nada. Pero ahora, con esta propuesta de reforma laboral que afectaría quizás a los hoteles, restaurantes, a muy pocos. Y cuando uno mira, sería en la contribución del PIB de ellos es menor al 10%, pero supongamos que es el 10%. Afectaría el 10% de los trabajadores. ¿Sí? Pero no en todo el turno, porque afectaría quizás unos turnos. Entonces, de ese 10%, afectaría quizás una tercera parte. Sería un 33% del 10%, afectaría un 3-4%. Metamos lo de vigilancia, métale un 5%. Entonces, realmente el mayor valor que se tendría que pagar pues en realidad no es tan importante, o sea, no es ni una décima parte del beneficio que han obtenido las empresas en estos últimos 10 años, y ese es el análisis que yo creo que se tiene que considerar y los empresarios tienen que ser conscientes. Quizás el gobierno lo que tendría que ofrecer de algún modo es una contraprestación a este sector económico con beneficio tributario o algo, o el ICA o algo así, dejarlo, por ejemplo, solo para ellos para contrarrestar un poquito el impacto, pero yo creo que eso sí es muy justo. Ok. ¿Cómo se relaciona igual todas estas cifras que está dando esta lectura de la anterior década al presente que estamos viviendo con el debate, por ejemplo, que pues es un punto muy importante dentro de la reforma, de temas como los contratos de prestación de servicios? Bueno, los contratos de prestación de servicios definitivamente sí es una precarización del trabajo. Yo en alguna presentación que hice de una reforma tributaria o algo, mostraba cómo en Colombia la situación es muy injusta. Por ejemplo, una enfermera que le pagan el mínimo, pero por prestación de servicios, que es, bueno, 1.200.000 algo. A esa señora le van a quitar cerca del 30%. O sea que le van a quedar cerca de 700.000 pesos y no tiene vacaciones, primas, cesantías, nada. Mientras que una persona muy rica, el dueño de los bancos, un empresario muy grande de Colombia, en impuestos no paga en promedio ni el 5%. Entonces uno no ve cómo hay equidad en ese caso. Una persona que se gane en una empresa 3 millones, un profesional, o 4 millones, 3 millones pongamos, y sea empleado,
y otro que en esa misma empresa se gane por prestación de servicios los mismos 3 millones, pues esa persona que es empleada, si suma las cesantías y todo, y las primas y las vacaciones, pues esos 3 millones se le pueden convertir fácilmente en 4 millones algo. Pero el que se ganó los 3 millones por prestación de servicios, esos 3 millones se les vuelven 2 millones al mes. Entonces hay una inequidad muy grande en eso, es una precarización bastante importante. ¿En qué queda el debate entonces alrededor de la informalidad y la precarización laboral que usted menciona? Es decir, también está el debate de, bueno, llevar la informalidad a contratos, pero tampoco se puede llevar la informalidad a contratos que signifiquen precarización laboral. ¿Cómo ve eso en la reforma y cómo ve ese debate en general? Pues lo de la informalidad es algo bien complejo porque la informalidad pues la ven las personas de menores ingresos, las personas más pobres, las personas que están en la calle, que tienen un puesto, muchas de esas y otros también, ¿no? Pero, pero eso es muy complejo porque yo creo que ahí el gobierno sí tiene que empezar a meterse la mano y buscar las condiciones económicas más adecuadas para esas personas. Porque primero no tienen acceso al crédito, no tienen acceso pues a muchas cosas que sí tienen acceso las otras personas. Entonces yo creo que el gobierno tiene que mirar primero cómo los agrupa. Yo creo que en eso se han ido trabajando, incluso yo vengo de una reunión hace poco, donde la idea es que esa informalidad, el gobierno procure asociar a todas estas personas y crear cooperativas, crear asociaciones donde ellos puedan trabajar y tengan el apoyo del gobierno para que tengan créditos, para que tengan seguros, para que tengan todos esos beneficios que no tienen como los tienen los demás. Pero el gobierno tiene que intervenir porque va a ser muy difícil que ellos se asocien bueno, y necesitan recursos o por lo menos estímulos del gobierno para poder competir en las mismas condiciones de los demás. Va a ser muy difícil que ellos paguen todo lo que tienen que pagar y no generan los ingresos suficientes para ello. Y según esto, bueno, entra ahorita a debatirse la reforma. Siempre sale pues distinta como entra claramente, pero desde su lectura, Jairo Orlando, ¿qué quitaría y qué dejaría? Pues a mí me parece que la reforma no está mal. Me parece que la reforma, como le comenté, el impacto económico para las empresas no es tanto como lo están mostrando, y yo creo que ha sido más el efecto en los medios de comunicación de ellos que los manejan de promoverlo. Pero en la realidad ellos, hay que hablar, yo lo diría desde el gobierno y desde los mismos sindicatos que mostraran todos estos beneficios que han tenido las empresas, y esta reforma económicamente no va a tener un impacto muy importante que haga que las empresas quiebren. Por ejemplo, eso del contrato a término indefinido frente a término fijo, pues eso no los afecta casi nada, porque incluso es peor un contrato a término fijo. Usted hace un contrato a término fijo a un año de una persona y a los 3 meses usted se aburrió de esa persona porque no lo convenció, pues tiene que pagarle el resto de los 9 meses que le faltan porque se firmó el contrato a término fijo. Mientras que en un contrato a término indefinido usted simplemente le paga el mes como indemnización y lo despide. Entonces, en el fondo, eso es hasta más conveniente para ellos en algunos casos. Entonces, yo no veo que en realidad los afecte como ellos dicen. Bueno, Jairo Orlando, pues veremos cómo transcurre esta discusión, le estaremos haciendo seguimiento y en determinado momento pues volver a conversar a ver qué ha sucedido con la reforma laboral. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Bueno, y continuamos analizando la reforma laboral y pasamos a hacerlo de la mano de Mary Laura Perdomo, coordinadora para América Latina de iLaw Network, Red Internacional de Abogados Laborales.
Mary Laura, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por debatir este tema tan importante para el país. Bueno, arranquemos un poco con el marco más general. ¿Cómo ve esta reforma con respecto a la que se entregó en el anterior periodo legislativo, que como ya hemos mencionado en este podcast, pues ni se llegó a dialogar, pues? ¿Y cuál es como el balance general que usted hace? Sí, Juan Pablo, bueno, yo creo que la reforma en términos generales mantiene la promesa de gobierno y mantiene la razón por la cual se pretendió este gobierno del cambio tramitar una reforma laboral, y es recuperar derechos de los trabajadores y trabajadoras, beneficiar los ingresos de las familias y avanzar en algunos derechos y sobre todo propender por la estabilidad laboral, que no es como un aspecto que ya no sea necesario o que tenga que ser olvidado para la legislación laboral, sino que antes cada vez se hace más necesario para la protección de la persona trabajadora, pero también para la productividad de las empresas y también para hacer un trabajo decente que redunde en beneficio de la sociedad. Entonces yo creo que en términos generales la nueva versión mantiene el espíritu de la primera versión que se radicó en marzo. El balance para mí sería positivo, salvo por un par de asuntos, pero mantiene, la mayoría de artículos se mantienen. Hay unos cambios pequeños que respetan lo que habían acordado los partidos políticos en la construcción de la ponencia para primer debate en el semestre pasado, sobre todo en lo que tiene que ver con jornadas de trabajo o con remuneración de trabajo suplementario. Se incluyen algunas nuevas normas para algunos sectores específicos, pero creo que sigue siendo la reforma laboral más avanzada que se ha propuesto en las últimas 40 décadas en Colombia. Arranquemos entonces, pues partámoslo como en tres, arranquemos como con las virtudes, ya menciona pues algunas que usted le da a la reforma, después miremos un poco como algunas falencias que quizás quiera poner sobre la mesa y terminamos un poco también con ese asunto como de qué tan dialogada llega esta reforma al Congreso, ¿no? Y especular un poco cómo creemos que le va a ir y cómo creemos que va a salir. Entonces arranquemos primero con las virtudes. ¿Cuáles son esos puntos que para usted son clave de entender de esta reforma laboral? Vale, entonces yo mencionaría como unas 4 virtudes. La primera virtud es que es la primera reforma que pretende recoger recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, digamos que se pone a tono con los estándares mínimos laborales a nivel internacional, recomendaciones de OIT, de OCDE, también con los estándares mínimos nacionales, es decir, recoge jurisprudencia garantista de la Corte Constitucional y de la Sala Laboral de la Corte Suprema. En este sentido, creo que se pone a tono con el avance en derechos humanos laborales. La segunda virtud creo que es priorizar la estabilidad laboral, como te decía, como el corazón de la reforma y como un aspecto que redunda, digamos, se dice mucho que es solo pro trabajador, pero hay estudios que demuestran que la estabilidad redunda primero en productividad de las empresas y segundo en una demanda agregada para el mercado laboral y para la sociedad en general, porque a raíz de que los trabajadores y sus familias tengan mejores ingresos, esos trabajadores y trabajadoras van a tener una mayor capacidad de endeudamiento, van a mover la economía, van a consumir más, van a formarse mejor para el trabajo, toda una serie de mejoras que lleva a la estabilidad laboral. En tercer lugar, creo que es una virtud de esta reforma el poner acento en ciertas nuevas formas de trabajo que no escapan al derecho laboral, pero que requieren una adecuación de la reglamentación. Y hablamos, por ejemplo, de fenómenos actuales, muy, muy actuales del futuro del trabajo que llama la OIT, como es el trabajo migrante, como es la transición energética y qué va a pasar con los empleos que se pierden, como es la digitalización en el trabajo, como es, por ejemplo, otra virtud que hay que resaltar es el enfoque de género. Creo que hoy en día no hay una reforma que valga la pena si no tiene un enfoque de género y reconoce el trabajo no remunerado o el trabajo remunerado en el servicio del cuidado en el servicio doméstico, reconoce la diferencia salarial entre hombres y mujeres, reconoce fenómenos como el acoso laboral y la violencia en el mundo del trabajo. Creo que ese enfoque de género sería una tercera virtud a resaltar de la reforma laboral. Una cuarta virtud iría relacionada con hacer un gran foco en
el fortalecimiento de la libertad sindical, que tampoco es un tema, digamos, es que es un tema que se ha estigmatizado en la reforma, pero que es una de sus grandes virtudes y que fue el aspecto principal tanto en la reforma laboral española de 2019, que ha mostrado excelentes resultados y que también fue el foco principal de la reforma laboral, la de España de 2021 y la de México de 2019, que también ha mostrado unos avances súper significativos en cuanto a mejoras generales en las condiciones de trabajo, porque mejorar la posibilidad de ejercer la libertad sindical es mejorar las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces creo que esa sería una cuarta virtud muy importante de esta reforma laboral. Mm, Pasemos entonces a las falencias que usted ve en el proyecto. ¿Cuáles serían como esos puntos que cree que todavía pues deben ser como dialogados y que se pueden fortalecer? Hay dos principales preocupaciones que yo tengo frente a esta nueva versión, digamos que tenemos desde ILO Network frente a esta nueva versión de la reforma laboral. Uno es el tema de que es un gran triunfo y un gran logro de que se recupere la laboralidad del contrato aprendizaje, porque estamos hablando de que serían casi 200.000 jóvenes por semestre que se verían beneficiados, que tendrían un primer empleo digno, con seguridad social, con salud y seguridad en el trabajo, con posibilidad de afiliar su sindicato, con un ingreso mínimo equivalente al salario mínimo, etcétera. Pero esa norma requiere ir de la mano con otra norma que es aumentar la monetización del contrato de aprendizaje. Esto es un tema un poco enredado, pero básicamente es decirte, para que las empresas no prefieran pagar la multa por no contratar aprendices, esa multa tendría que tener un costo equivalente a lo que vale un contrato laboral de un joven aprendiz. Entonces, creo que esa laboralización todavía está en deuda de aumentar el costo de las empresas por no contratar al joven aprendiz y por monetizarlo, que es como se llama esto. Y la segunda gran preocupación, que esto sí me parece muy grave y de continuar como está en esta versión de la reforma sería regresivo, es el artículo sobre trabajo en plataformas digitales. Ese artículo, como está, toma de ejemplo el modelo chileno, que no ha servido, que no ha dado buenos resultados, pero incluso acá quedaría aún más deficiente, y es darle la posibilidad de que sean las plataformas las que le definan al trabajador qué tipo de contrato va a tener, cuando en la realidad y la jurisprudencia internacional y todos los avances que hemos tenido en la materia han demostrado que se trata de un trabajo subordinado, porque quien ejerce el control del trabajo es el algoritmo, es la plataforma. Entonces ahí creo que estaríamos dejando a los trabajadores ante una desprotección muy preocupante. Según esto, entonces, Mary Laura, ¿qué cambiaría, Morcho? ¿Qué le quitaría y qué le pondría usted a la reforma? En ese aspecto de plataformas, digitales, yo retomaría la primera versión de la reforma laboral, que es el ideal y que sé que es muy difícil de concertarlo con las plataformas. Iría a un segundo camino, que sería el que fue propuesto por algunos de los congresistas ponentes en la discusión del primer semestre, que es de nuevo una fórmula de reconocer la laboralidad, pero una reglamentación más específica y particular para la afiliación a riesgos laborales especialmente, o para parcializar la afiliación a seguridad social en reconocimiento de que se trabaja a tiempo parcial. Y una tercera opción, diría yo que en los términos en los que está propuesto en esta segunda versión, preferiría que se excluyera este tema de la reforma laboral y que se dejara en manos de la jurisprudencia, que ha venido siendo garantista en todo el mundo, reconociendo la laboralidad. ¿Y cómo ve el tema de la informalidad en la reforma? Es decir, hay ciertos analistas que mencionan que la reforma quizás tiene un punto débil en cuanto a la formalización del trabajo. ¿Cómo lo interpreta usted o cómo analiza lo que hay ahí en la reforma? Bueno, lo primero es que creo que esos analistas parten de una premisa falsa, y es que la mejora de las condiciones laborales para ciertos trabajadores redunda en la afectación del empleo o la informalidad de otros trabajadores. Y eso está más que desvirtuado en estudios económicos y en estudios laborales. Es decir, la mejora de unos trabajadores redunda en la mejora de otros trabajadores, como ya te contaba, pues mejoran la economía, mejoran el empleo, mejoran el gasto social, etc. Entonces, creo que esa premisa de análisis es falta. Y lo segundo es que esta reforma sí hace énfasis en varios aspectos que redundan en la informalidad. Entonces, uno
es prestar una atención especial a ciertos sectores marginalizados de trabajadores. Como te decía, esta reforma propone medidas para formalizar el empleo migrante, para formalizar el empleo de jóvenes, para formalizar el empleo de trabajadoras domésticas, para formalizar el empleo de personas que hoy en día están bajo formas ocultas de contrato o fraudes a la ley, como es el contrato de prestación de servicios, el falso contrato sindical, etcétera. Gran parte de la informalidad actual se debe al mal uso de figuras jurídicas para ocultar verdaderas relaciones laborales. Entonces creo que hay un avance importante. Y lo otro es que la otra parte de la informalidad, que es como los cuenta propia o los trabajadores que no están subordinados o el trabajo independiente, digamos el ejemplo clásico del trabajador vendedor ambulante, las formas de formalizarlos a ellos tienen que ver mucho con flexibilizar la forma de afiliación a la seguridad social, que eso se está proponiendo tanto en la reforma pensional como en la reforma laboral, y ahí las dos reformas conversan, como en políticas de promoción del emprendimiento, en otras políticas que están tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en programas de gobierno, en ministerio, la misma reforma agraria, promover el turismo y otra serie de medidas que lo que van a hacer es generar empleos y formalizar empleos en cuenta propia o economía popular, que son programas del gobierno que no están en la reforma específicamente, pero que sí se están trabajando por otras vías. Ok, ¿qué tan dialogada llega esta reforma y qué podemos esperar de aquí al futuro, ¿no? Como ha habido también un debate alrededor del diálogo con la ANDI, por ejemplo, falta además que entre al Congreso, mejor dicho, ¿qué podemos esperar de la concertación de esta reforma? Súper esa pregunta de qué tan dialogada ha sido. Mira, yo participé en la discusión de la primera versión de la reforma, la que se radicó en marzo, y yo estuve personalmente, es decir, no me contaron, me consta que esa reforma laboral fue discutida y dialogada en más de 26 reuniones presenciales, cada una de 4 a 8 horas, con representantes de la ANDI, de FENALCO, de ACOPI, de Asobancaria, de la SAC. Recibimos incluso varios temas fueron resultado de redacciones que ellos propusieron, como el trabajo el contrato agropecuario. Recibimos sugerencias de ellos y se cambió el texto muchísimas veces con base en lo que ellos dijeron, es decir, están las fotografías del Ministerio del Trabajo, las actas de las reuniones, y apenas termina el último día de reunión, se radica una versión que por supuesto no fue acordada en su integridad, porque es una iniciativa de gobierno, pero que sí recoge muchas de las propuestas de los gremios. Al otro día salen representantes como el de FENALCO, por ejemplo, que dice, nunca se discutió. Entonces, esto es algo extraordinario. No solo se discutió con los gremios empleadores en estas reuniones que te digo que fueron en el Ministerio del Trabajo en el piso 13, con la presencia de la ministra, donde asistió Corte Suprema de Justicia, donde asistieron la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos de OIT, sino que además se discutió con la ciudadanía. Hubo eventos regionales, territoriales, el Ministerio del Trabajo abrió un portal virtual donde recibimos más de 3.000 propuestas que fueron analizadas y que fueron recogidas en su mayoría en la propuesta de reforma laboral. Es decir, yo llevo más o menos 13 años trabajando temas laborales en Colombia y nunca una iniciativa legislativa laboral había sido tan discutida como esta propuesta de reforma laboral. Entonces, ¿qué tan dialogada fue? Fue muy dialogada, fue muy discutida. Hay puntos en los que hubo incluso consenso y, por supuesto, hubo otros puntos en los que no hubo acuerdo y pues que deben seguirse debatiendo ya en el seno de la democracia, que es el Congreso de la República. Y precisamente entonces entramos en ese punto, pues es jugar un poco a futurología claramente, pero ¿qué podemos esperar que suceda en el Congreso? Porque es claro que una vez llega la reforma, pues es muy probable que la reforma que entra no es la misma que sale, ¿no? ¿Qué podemos esperar ahí que suceda? ¿Cuál es como su análisis de la balanza de lo que está sucediendo en el Congreso y lo que puede suceder en la discusión de este proyecto? Pues claramente, como lo que dices, nos tocaría especular demasiado porque, por supuesto, las discusiones en el Congreso dependen de unos consensos al mayor nivel entre que converse el presidente y la ministra con los partidos políticos. Ahora, yo lo que te puedo decir, al menos de lo que se empezó a hacer el semestre pasado en el Congreso de la República, de los
9 ponentes que fueron designados para la reforma laboral, 7 concertaron una ponencia para el primer debate. Estoy diciéndote que estaban de acuerdo no solo el Pacto Histórico, sino también el Partido Conservador, el Partido Comunes, el Partido Verde, los representantes de las curules de víctimas, y muchos temas fueron avanzados también con el Partido Liberal y el Partido de la U. Al último momento, por diferencias en un artículo o en un capítulo, el partido de la U prefiere proponer su propia ponencia, y lo mismo hace el Partido Liberal, pero con ellos se había avanzado. Es decir, en unas reuniones que se hicieron con los partidos ya se habían logrado puntos de consenso. Yo creo que es más como el estigma que tiene la reforma laboral, las prevenciones que hay frente a una reforma laboral que proteja a la persona trabajadora, pero cuando ya se llega a la discusión del texto y de las propuestas en concreta y de todos los temas que recoge, porque además es una propuesta que es una reforma que recoge demasiados temas, se llega fácilmente a acuerdos y a consensos. Entonces yo creo que hace falta un poco de voluntad política de debatir y de meterse a analizar el texto propuesto, más que de seguir sobre enunciados generales sin analizar en concreto lo que se está proponiendo. Yo creo que hay posibilidades que incluso creo que es más factible que después de las elecciones se discuta como con más calma, con más serenidad, con mayor tecnicismo, y que se puede llegar al consenso en gran parte de la reforma laboral. Perfecto. Pues, Mary Laura, muchísimas gracias por participar de Capital Político y por darnos esta información con tanta claridad, pues. A ti, Juan Pablo, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, siempre dispuestos a debatir este tema. Yo creo que el mayor logro es que se hubiera vuelto a poner en la agenda nacional el trabajo como componente fundamental para la sociedad. Yo creo que esto ya es un avance, que todas las facultades, que todos los medios, que todos los programas de debate político estén hablando de esto. Para nosotros eso ya es ganancia, y sé que vamos por buen camino. Sí, totalmente. Además, siento pues que sí está entrando como en la discusión de la ciudadanía, que es un poco como la idea, y además porque es un tema que nos compete a todos, ¿no? Pues es decir, creo que somos muchos los que tenemos los ojos ahí puestos, pues porque lo que hay nos toca a todos, exactamente. Pues sí, muchas gracias, Mary Laura. Bueno, Juan Pablo, gracias a ti. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.